querido ponente Luis Alberto Pacheco Mandujano, quien es creador de la teoría dialéctica del derecho. De esta manera, pasaríamos a presentar a nuestro querido ponente, mencionando que es doctorando en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres. También es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, desde el 2015. Es doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México desde el 2020, por la Facultad Interamericana de Litigación Oral de México desde el 2017 y por la Universidad Ada Byron desde el 2013. A la vez es profesor de Derecho Penal e Interculturalidad y Derecho Penal y Constitución de la Maestría de Derecho Penal de la Universidad San Martín de Porres desde el 2019. Más allá de ello, es profesor de Filosofía e Historia del Derecho en la Universidad Tecnológica del Perú desde el 2016 al 2018. También es profesor de Filosofía y Lógica Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega desde el 2012 al 2015. También fue profesor de Filosofía y Filosofía del Derecho en la Universidad de los Andes 2005 al 2012. Finalmente es profesor de Nociología y Lógica en el Seminario San Pío X 2012 al 2004 y profesor de Filosofía y Lógica en la Universidad Nacional del Centro del Perú desde el 2001 al 2004. Habiendo sido toda esta presentación breve de nuestro querido ponente, pasaríamos a cederle la palabra para dar inicio a su disertación. Muchas gracias, estimada Natalie. Un saludo afectuoso a toda la comunidad jurídica que el día de hoy participa en este segundo congreso y al cual han tenido la gentileza de invitarme. De manera muy especial quiero agradecer a nuestro querido amigo Anthony Romero y a todo su equipo de trabajo que de manera incansable dedica su atención a la actividad científica de manera permanente, y eso lo está demostrando nuevamente con la realización de este segundo Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y cuarto encuentro macrorregional de estudiantes de Derecho. Saludo para todos y por supuesto para Amachaj, que se encarga de la organización. Bien, el tiempo es breve y quiero además ser también condescendiente con la hora a la que estamos participando. Yo saludo a los asistentes a esta hora de la noche y por supuesto que les agradezco muchísimo por vuestra presencia, porque dice mucho de ustedes por participar, ¿no?, de manera incansable en cada una de las actividades que se han venido llevando a cabo. Igual, de la misma manera, yo como estudiante de Derecho, aquí estoy a vuestra disposición, transmitiendo desde la ciudad de Columbus, en el estado de Ohio, en los Estados Unidos, donde estamos a una hora por sobre encima de la hora peruana, de manera que aquí ya son las 11 de la noche menos 15 minutos, pero yo encantado de poder desarrollar esta breve conferencia. Bien, tengo algunas diapositivas con las que quiero desarrollar esta conferencia, de modo tal entonces que voy a recurrir a ellas. Veamos, ya que vamos a hablar del feminicidio, quiero hacer una referencia respecto de las consideraciones que se encuentran, las consideraciones ideológicas que se encuentran detrás de la formulación de este tipo penal, que definitivamente no, como toda otra norma penal, no nace por casualidad, no nace de la nada, sino que tiene una razón, ¿no? Y aun cuando pudiésemos nosotros creer que el tipo penal de feminicidio, que ha sido incorporado desde el año 2013, en realidad un poco antes, ¿no?, pero stricto sensu, desde el año 2013, en el Código Penal peruano, tiene el objetivo de proteger la vida de las mujeres, en lo cual, por supuesto, todos estamos de acuerdo. Sin embargo, esa es una razón aparente, ¿no? Esa es una razón aparente. Y
además irreal. Y eso es precisamente lo que quiero develar en este espacio de tiempo. Bien, según la prensa masiva, ¿no? La prensa concentrada en el Perú, ¿no? La prensa que se encarga de informar a la sociedad, pero debo hacer una precisión respecto de lo que significa etimológicamente el verbo informar. Informar es una palabra que proviene de dos términos latinos, informare, en, o con, o dar, o transmitir, formare, forma. De modo tal que informar significa dar forma. Informar significa transmitir una forma. Esto puede ser entendido mejor, de manera mucho más gráficamente, si se imaginan ustedes a un alfarero. Cuando el alfarero coge un pedazo de barro, ¿no? De arcilla, y lo coloca en su tornamesa que empieza a girar, ¿no? El alfarero se humedece las manos y cuando el barro, la arcilla está girando, entonces él introduce sus manos y con la habilidad que lo caracteriza empieza a darle forma al barro, ¿no? Y entonces el barro se transforma en un plato, se transforma en un ornamento, se transforma en un florero, en un macetero, qué sé yo, lo que se le ocurra al alfarero. Muy bien, ese acto de dar forma, ¿no? A la cosa, eso es informar, dar forma, dar forma. Entonces, informar desde los medios de comunicación básicamente significan eso, dar forma. Ahora bien, ¿cuál es el barro, cuál es la arcilla sobre la que trabajan los medios de comunicación de la prensa masiva? Pues definitivamente es la conciencia social, ¿correcto? En un país como el nuestro, donde de cada 10 periódicos, ¿no? 8.3 le pertenecen a una sola familia, en este caso los Miro Quesada, dueños del grupo El Comercio, y que tienen acciones en otras empresas, ¿no? Acciones mayoritarias en otras empresas. Se ha dado el fenómeno de la monopolización de los medios de comunicación, ¿no? La prensa concentrada. La familia Miro Quesada es dueña del diario El Comercio, es dueña de Canal N, es dueña del Canal 4, ¿no? Es dueña de los demás periódicos satélites del comercio como Perú 21, El Trome, El Bocón, bueno, etcétera, ¿no? Un largo etcétera. Es accionista mayoritario de EPENSA, que es la empresa peruana de difusión nacional, sociedad anónima, y que publica el diario Correo en todo el Perú, ¿no? Y con el diario Correo, además, el diario Ojo y el Popular. Así que entonces tiene pues concentrado los medios de comunicación, ¿no? Incluso en el diario La República tiene una participación accionarial menor a la del señor Mome, ¿no? Que trabajó con Vladimiro Montesinos, además, dicho sea de paso, y de lo cual hay los vídeos correspondientes, ustedes pueden encontrar en YouTube, ahí están colgadas las reuniones entre el señor Vladimiro Montesinos y el señor Gustavo Mome Seminario, como él servía de topo de la dictadura fujimontesinista en la década de los años 90, de modo tal entonces que ya conocemos de sus formas de hacer prensa, ¿eh? Y mientras él tiene las acciones mayoritarias de la República, la familia Miro Quesada tiene una participación también minoritaria, pero finalmente está ahí presente. Solamente algunos pocos medios de comunicación no le pertenecen a alguien en especial, ¿no? Expreso, por ejemplo, La Razón, ¿no?
o los canales de televisión, ¿no? O las radios, ¿no? Entonces, esta concentración de la prensa masiva hace que se haya notado en este último tiempo, precisamente durante el periodo de la dictadura del señor Vizcarra, ¿no? Que fue presidente constitucional cuando reemplazó al señor Pedro Pablo Kuczynski ante su renuncia, pero que se convirtió en dictador el 30 de septiembre del año 2017, cuando cerró el Congreso de la República de una manera inconstitucional, y en adelante pues fue dictador, ¿no? Y luego la llegada del señor Merino, presidente del Perú por 3 días, y el actual encargado del despacho de la presidencia de la República, que no es presidente propiamente dicho, ¿no? Sino es el presidente del Congreso de la República, encargado de las funciones del despacho de la presidencia de la República. Así que entonces no es el presidente propiamente. Y durante todo este periodo de tiempo, lo que hemos visto nosotros en cuanto respecta a la actuación de los medios de comunicación ha sido una relación bastante convenida, por decirlo menos, para utilizar un calificativo corto, ¿no? Que ha servido a los intereses políticos y económicos de ciertos sectores, ¿no? Inclusive todo el conglomerado del Grupo El Comercio, por sus relaciones con Graña y Montero, que le pertenece a la familia Miró Quesada, porque no se olviden ustedes que los dueños de Graña y Montero, los Graña Miró Quesada, son los dueños de G&M, ¿eh? Y que fueron los principales socios de Odebrecht en el Perú, ¿no? Con los cuales delinquieron a través del Club de la Construcción, donde se encontraba también la empresa del señor Martín Vizcarra. Lo curioso es que un montón de gente ha transitado por la cárcel, por las cárceles, a través de prisiones preventivas, pero ninguno de estos que delinquieron abiertamente se han ensuciado los pies en la cárcel. Qué curioso. Y eso es precisamente lo que revela el gran interés, ¿no? De parte de los sectores económicos poderosos y de la política real que encubre la corrupción, levantando las banderas de la moralidad, ¿no? Como lo decía Santo Tomás de Aquino, allí donde se levantan tan fervorosamente las banderas de la corrupción es donde se incuban los gérmenes de la corrupción. Totalmente cierto, ¿no? Uno de los disfraces favoritos de los corruptos es precisamente vestir la túnica de la moralidad, ¿no? Y engañar a la gente. Entonces, estos medios de comunicación sirven para dar forma a la conciencia social. Decía el filósofo Jean-Paul Sartre, allá por el año 1973, cuando escribió y publicó una interesante novela titulada El idiota de la familia, decía Sartre que en los tiempos actuales el arma fundamental de las clases dominantes en el mundo es el arma de la estupidez, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que Jean-Paul Sartre entendía por estupidez? Cuando Sartre hablaba de la estupidez, se estaba refiriendo al adormecimiento de las conciencias, al ahuesamiento de las conciencias, ¿no? El estado de imbecilidad. Cuando una persona se vuelve estúpida, cuando una persona se vuelve imbécil, es porque está adormecida. Ahora, ¿cómo se imbeciliza la sociedad? ¿Cómo se adormece a la sociedad? Pues Sartre, ¿no?, tuvo el gran tino de descubrir que el adormecimiento masivo se lo debemos a la educación, ¿no? Y además también descubrir que la educación va por 2 caminos paralelos. Uno, el camino de la educación oficial, es decir, la educación básica regular, que va desde lo que conocemos con el nombre de jardín, ¿no?, o preescolar, luego la primaria y la secundaria, básicamente. La universidad es otra historia. Los centros... Recording in progress. Los centros educativos de
de la educación básica regular forman la conciencia de los seres humanos, de modo tal entonces que la educación se convierte en un instrumento pues, que resulta apetitoso para el poder político, ¿no? Es como un cuchillo. El problema no es el cuchillo. Todo depende de quién utiliza el cuchillo. Evidentemente, estoy hablando de un cuchillo de cocina, ¿no? Si ese cuchillo de cocina lo utiliza Gastón Acurio, el cuchillo se convierte en un instrumento de arte, ¿no? De arte culinario. Pero si el instrumento lo utiliza el delincuente Momón, que está en la cárcel, por ejemplo, entonces se convierte en un instrumento del crimen, ¿no? Entonces, algo similar también sucede con la educación. La educación en buenas manos sirve para implementar mecanismos de liberación de la conciencia, ¿no? Mecanismos de apertura de la conciencia, pero con una formación claramente humanista, ¿correcto? Pero si la educación cae en manos de un sector contrario a esos fines, entonces la educación se convierte en un instrumento de idiotización, en un instrumento de adormecimiento. Y eso es lo que ha venido pasando en el mundo entero, y lo podemos advertir en los países de América Latina, como el nuestro, el Perú, desde la década de los años 90, cuando se implementó la nociva metodología del constructivismo y que fue generando promociones, ¿no?, de ciudadanos cada vez menos humanos, menos preparados a nivel intelectual, menos preocupados por el desarrollo de la historia, menos abocados al conocimiento de la ciencia y, por supuesto, más aperturadamente libres, entre comillas, para construir la realidad. Y lógicamente cuando uno construye la realidad, construye lo que le da la gana. Entonces termina relativizando valores, normas, bueno, etcétera. Todos los elementos de la cultura terminan siendo relativizados. Y por eso es que en tiempos como los nuestros, ¿no?, se suele decir que todas las opiniones son válidas, ¿no? Y eso no es cierto. No todas las opiniones son válidas. Porque para comenzar, no todo lo que se pueda expresar constituye una opinión verdaderamente. Para que un ser humano pueda emitir una opinión realmente susceptible de ser considerada opinión, tienen que concurrir 3 elementos. Tiene que estar informado sobre lo que va a hablar. Tiene que conocer el tema sobre el que va a hablar, primero. Segundo, tiene que haber investigado sobre el tema para poder hablar. Y 3, tiene que hacerse responsable por la expresión que está a punto de lanzar. Entonces, cuando concurren esos 3 elementos, recién podemos hablar de una verdadera opinión. Lo que no contiene esos 3 elementos no es una opinión, es un disparate. Y por lo general la gente disparata, ¿no? Pero no solamente disparata la gente de a pie, sino disparatan personajes considerados públicos, ¿no? Desde los más animalizados personajes de la farándula hasta los más considerados personajes de la política. Entonces, por eso no es raro escuchar que nuestros políticos, en lugar de opinar, disparaten, ¿no? Imagínense, por ejemplo, hubo un congresista de la República que, siendo médico, dijo que estudiar mucho causaba Alzheimer, por ejemplo. Esa expresión no es una opinión, pues definitivamente es un disparate, es una animalada, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Un presidente de un país sudamericano dijo que comer mucho pollo convertía a la gente en homosexual, a los hombres en homosexual. Esa no es una opinión, es un disparate, es una animalada, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces,
No es cierto que todas las opiniones sean válidas. No, 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 no. Claro, si se entiende por opinión cualquier disparate, ¿no es cierto? Entonces, pero asumimos que cualquier disparate es una opinión porque hemos relativizado todo. Y al relativizar todo, ya nada tiene valor, sino que el valor se ha diluido. En consecuencia, todos tienen la razón. Si en el Perú existen 33 millones de habitantes, pues los 33 millones de habitantes tienen la razón. El problema es que cuando todos tienen la razón, ninguno la tiene. Eso es consecuencia de la relativización. Y a su vez, la relativización es consecuencia del constructivismo. Entonces, ese constructivismo, introducido como metodología de la educación básica regular en la década de los 90, el día de hoy está cosechando sus consecuencias. Relativización. Ahora, parecería en consecuencia que uno manda a sus hijos al colegio no para que se eduque, sino más bien para que se animalice, ¿no? Ese es el problema. Entonces, Jean-Paul Sartre no se equivocaba cuando decía que el arma fundamental de las clases dominantes en el mundo es el arma de la estupidez implementada por los instrumentos de educación. Pero así como hay una educación oficial, también existe una educación paralela, ¿no? La educación no formal, y esa educación está caracterizada por los medios de comunicación de la prensa masiva, porque los medios de comunicación también educan, también definen el pensamiento, la conciencia de los seres humanos, y con una fuerza mucho más poderosa inclusive que la educación. Mientras un maestro, un profesor en el colegio, obviamente un maestro de verdad, ¿no? No un maestro sindicalizado, que no pisa el aula universitaria hace más de 7, 8 años y que dice que se aburre estando detrás del pupitre, ¿no? Esa clase de profesores, definitivamente, pues lo único que hacen es contribuir al proceso de estupidización del país. Pero cuando encontramos profesores conscientes que realmente aman la carrera y se esfuerzan cotidianamente en transmitir un proceso educativo, el proceso educativo toma tiempo, demora, porque requiere de la realización de un proceso intelectual. Y desde un punto de vista etológico y también filológico y ontogenético, el cerebro humano es un cerebro que está caracterizado básicamente por la definición de que prefiero hacer todos los esfuerzos necesarios para no hacer ningún esfuerzo. Así es el cerebro humano. El cerebro humano está más bien llamado a regocijarse en los colores, en las formas, en los sonidos. Por eso es que la abstracción que se requiere en el proceso de la formulación de enjuiciamientos y raciocinios intelectuales puede ser difícil y va a tomar tiempo definitivamente. O sea, no es fácil educarse, ¿no? No es fácil tomar conocimiento. Pero cuando el cerebro ve la televisión o recibe la información de la televisión, donde hay colores, donde hay formas, donde los movimientos son excitantes, ¿no? Y además se presentan situaciones en las cuales no tenemos que reflexionar, no tenemos que pensar, no tenemos que meditar, entonces el cerebro está feliz de la vida, ¿no? O sea, vivimos en una época, con la tecnología que tenemos el día de hoy, que desde el punto de vista del gusto del cerebro, no pudo haber mejor momento, ¿no? Entonces, el cerebro, digamos que, vamos a hacer una analogía, el cerebro se atrofia, ¿no? Porque un músculo que no se ejercita, se atrofia, ¿no? Y claro, no es que el cerebro sea un músculo, pero estoy haciendo una analogía. Y lo cierto también es que cuando el cerebro no se entrena, entonces su funcionamiento tiende a ser cada vez menos elaborado.
¿no? El cerebro simple y llanamente empieza a elucubrar imágenes, pero prácticamente renuncia a los procesos intelectuales y de enjuiciamiento abstracto, ¿no? Entonces, digamos que en esa medida no se equivocaba Giovanni Sartori cuando en la década de los años 90, en su libro Homo Videns, ¿no?, advertía y predecía que el ser humano se encontraba enfrascado en un proceso de involución por idiotización, ¿no? Entonces, los medios de comunicación que están caracterizados por esos colores, esa vistosidad, esas formas, sobre todo en la televisión, impacta mucho más rápidamente en el cerebro que la función que puede hacer un profesor. Entonces, por eso es que los medios de comunicación también informan, es decir, también educan, también dan forma a la conciencia social. Entonces, ya en el colegio, adormecidos, los seres humanos han venido a reforzar ese adormecimiento a través de los medios de comunicación de la prensa masiva. Y por eso es que los medios de comunicación, ¿no?, sobre todo estos que en el Perú se encuentran concentrados y que han estado respondiendo en estos últimos años a los intereses políticos y económicos corruptos, y además, como ustedes saben, reciben la publicidad estatal, que no es otra cosa más que una coima disfrazada de legalidad, porque existe una ley de publicidad estatal que no tiene sentido, no tiene razón. No hay necesidad de hacer publicidad estatal. No existe necesidad de hacer publicidad estatal, porque el Estado no compite con nadie, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Si yo quisiera crear un colegio, por ejemplo, ¿no?, un colegio de primaria y secundaria, voy a entrar a un mercado que ya se encuentra lleno, ¿no? Entonces, por lo tanto, tengo que hacer publicidad, porque voy a entrar a competir, ¿no? Voy a entrar al mercado a competir y necesito hacer publicidad para poder dar a conocer los beneficios de mi colegio, ¿no?, y por qué los padres de familia deberían preferir a mi colegio y no a los otros. Entonces ahí se justifica que yo invierta en publicidad. Si no invierto en publicidad, nadie me va a conocer, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué entro en competencia? Pero el Poder Judicial, ¿con quién compite para que haga publicidad? No me estoy refiriendo a los edictos judiciales, ¿eh? Eso es obligatorio y necesario. Además está en el diario oficial del peruano y en un diario de comunicación regional amplio, ¿no es cierto?, donde hay que pagar, sí, sin duda. Pero no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a qué necesidad hay, por ejemplo, de que el día de hoy salga publicado en el diario La República a media página diciendo: la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República invita a los señores magistrados a participar de la misa que llevará a cabo, que oficiará a cabo el capellán del Poder Judicial, el monseñor fulano de tal, para celebrar el aniversario de creación de la Corte Suprema de Justicia de la República. ¿Para qué? Obviamente que una publicación de esta naturaleza que ha salido hoy, ayer y antes de ayer, cada una cuesta 40,000 soles. Es decir, en 3 días se han ido 120,000 soles. 120,000 soles que se pudieron haber invertido para otra cosa. Entonces, ¿realmente para qué se paga publicidad estatal? Bueno, es que los medios de comunicación viven de la publicidad estatal. El 87% de los ingresos de los medios de comunicación provienen del Estado, es decir, de nuestros impuestos. Somos nosotros los que mantenemos a los medios de comunicación. Si el Estado no les pagara esta coima disfrazada de legalidad, los medios de comunicación quebrarían, porque ya poca gente compra periódicos y la televisión se ve cada vez menos. Entonces, tienen que vivir de alguna manera. Sin duda. El problema es que están viviendo colgados de las ubres del Estado. Y lógicamente, cuando se venden gamberramente, como lo hacen al Estado, evidentemente que para ganarse las granjerías del Estado, y cuando hablo del Estado estoy hablando específicamente del Poder Ejecutivo, que es el que más invierte en publicidad estatal para todos los ministerios,
Yo no sé contra quién compite el Ministerio de Educación, por ejemplo, contra quién compite el Ministerio de Salud. Ojo que las campañas de vacunación son otra cosa. Eso es otra cosa, no estamos hablando de ello. Y estamos hablando de la publicidad en términos generales, ¿no? La SUNARP, los registros públicos. ¿Qué sentido tiene que en el diario El Comercio aparezca una publicación donde diga el superintendente de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos saluda afectuosamente al departamento de Arequipa en la persona de su gobernador regional al celebrarse el 356 aniversario de creación política de dicho departamento? ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. ¿Cuánto ha costado eso? 150.000 soles. 150.000 soles que se pudieron invertir en otras cosas. En otras cosas. Entonces, los medios de comunicación, para ganarse las granjerías del Poder Ejecutivo, del Estado en general, evidentemente se ponen de rodillas, ¿no?, ante el Ejecutivo y lógicamente produce una información que no es la información real, ¿no? Crea una realidad paralela. Eso no lo digo yo, lo ha señalado con todo el rigorismo epistemológico que caracteriza desde el punto de vista sociológico, antropológico y jurídico al profesor Eugenio Raúl Zaffaroni. No me crean a mí, pero léanlo a Zaffaroni, ¿no? La criminología mediática, ¿no? La criminología mediática que crea realidades paralelas y nos inventan ángeles y demonios. Y desde el año 2016, aquí venimos nosotros asistiendo a la generación y creación de demonios que han sido perseguidos en nombre de la moralidad y en nombre de la lucha contra la corrupción para ocultar la propia corrupción. Ese es el problema. Y mientras tanto, han ido adormeciendo la conciencia masiva, la conciencia social. Por eso se llama informar, es decir, dar forma a la conciencia social. Y por eso podemos leer entonces los diarios como Perú 21 y El Comercio, que al fin y al cabo es la misma cosa, ¿no?, donde hace referencia con imágenes coloridas, ¿no?, y que crean esta zozobra. Por ejemplo, en Perú 21, fíjense ustedes, la imagen de esta mujer golpeada, ¿no?, con los ojos amoratados. Ni una menos, lógicamente, que una imagen de esta naturaleza provoca la reacción inmediata, ¿no?, de rechazo frente a la violencia contra la mujer, indudablemente. ¿Quién va a estar a favor de la violencia de la mujer? Y acto seguido El Comercio dice feminicidio. Van 54 casos y 118 intentos este año. Esta es edición del año pasado, del 2020. Luego vamos a ver si eso es cierto. En el Diario de la República dice, no hay pena, solo plata, para hacer referencia a la condena que recibió en Ayacucho el salvaje, ¿no?, que jaloneó e intentó violar, pero no matar, ¿no?, a la señorita Arlet Contreras, hoy día congresista de la República, por lo menos hasta la próxima semana. Mató esposa a martillazos. Asesino de Carapongo cae en Pucallpa. Y esta noticia pues realmente causa zozobra, ¿no?, y rechazo. El diario Uno, que es un diario que sirve a intereses ideológicos bien marcados, dice, feminicidas siembran terror. Pero ¿quiénes son los feminicidas? Como una banda, ¿no? Hace referencia a una banda. No hay banda de feminicidas. Edición del 2020. El Chino, ¿no?, este diario que surgió durante la dictadura de Fujimori y Montesinos, ¿no?, un diario chicha, un tabloide, ¿no?, que venía con su porno incluida a 50 céntimos, todo en uno. Mata, viola y se come a novia. Y no tuvieron ningún pudor en presentar la foto de una mujer descuartizada. Imágenes de esta naturaleza pues son
son muy impactantes, ¿no? Otro, así quedaron, ¿no? Da cuenta el mismo chino de la... Lo curioso es que si ustedes pudiesen ver las imágenes, es la misma. O sea, es la misma muerta 2 veces. Perú 21 nuevamente. 640 mujeres en riesgo de muerte. Fiscalía registra alarmante cifra de potenciales feminicidios. ¿De dónde ha sacado esta noticia Perú 21? ¿Y cómo ha llegado a entender que 640 mujeres están en riesgo de muerte? La Fiscalía dice Perú 21. ¿De verdad ha dicho eso la Fiscalía? ¿No? 640. Impresionante. ¿Cuál es el mensaje de fondo? Ser hombre es ser criminal por naturaleza. Lo diré con mayor claridad. Ser varón es ser criminal por naturaleza. Pero, ¿cuál es la verdad de los hechos? Veamos cómo ha evolucionado el llamado delito de feminicidio entre el año 2009 y 2019. Ahora, alguien me dirá, pero profesor, si el delito de feminicidio se insertó el año 2013, ¿por qué se jala desde el 2009? Es que el 2009, el artículo 107 del Código Penal que califica, prevé y sanciona el delito de parricidio, ¿no?, insertó un párrafo final en el que se señalaba que cuando la víctima fuera cónyuge o conviviente o novia, enamorada, o guardase alguna relación análoga con el sujeto activo, ¿no?, entonces el delito sería conocido con el nombre de feminicidio. O sea, entre el 2009 y el 2013, el feminicidio fue en el Perú nada más que un nomen juris. ¿Ok? Pero a partir del año 2013 la cosa cambia, porque se deroga ese párrafo final del 107 y se crea el 108B, que en realidad nació como A. Estaban tan apurados en sacar este delito que la A por la B, y ahí quedó 108B. ¿Ok? Entonces, veamos cómo ha evolucionado el delito de feminicidio entre el 2009 y el 2019. No hay datos actualizados hasta el momento, pero más o menos para darnos la idea. El 2009, 154 casos. El 2010, 139 casos. El 2011, 123. Fíjense, la cifra es en descenso, no es en ascenso. En 2012, 122. En 2013, cuando nace el delito de feminicidio propiamente dicho, la cifra baja a 111. En 2014 baja a 100. Luego en 2015 sube 3 puntos. En 2016, 2 puntos en relación al anterior y 5 en relación al preanterior. En 2017, 116. En 2018, 131. Y en 2019, hasta el mes de mayo, 36 casos. ¿De dónde, pues, entonces, el diario El Comercio señala en el mes de abril que ya habían en abril 54 casos y 118 intentos de feminicidio? Y peor aún, el diario 1, también en el mes de abril, 59 mujeres asesinadas, feminicidas siembran terror. Cuando en realidad las cifras nos están mostrando otro tipo de datos, totalmente distintos. Entre enero de 2019 y mayo de 2019 se han contabilizado 1.240 casos por parte del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, que es el único observatorio que tiene el Perú registrado con un ISO internacional. Esto hay que tomarlo en cuenta porque hoy día que se sufre de observatoritis, ¿no?, todo el mundo tiene su observatorio.
La Defensoría del Pueblo tiene su observatorio, el Ministerio de la Mujer tiene su observatorio, el Poder Judicial tiene su observatorio, el Ministerio de Justicia tiene su observatorio, todo el mundo tiene su observatorio, ¿no? Pero el único observatorio oficialmente considerado como tal a nivel internacional es el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, por contar con un ISO que no tienen los otros. Entonces, para tener un ISO, ¿no?, es necesario ofrecer cifras reales, no cifras maquilladas. Hay instituciones, y eso nos consta personalmente, que para crear justificación para la obtención de presupuesto de parte del Ministerio de Economía, maquilla cifras y las hace aparecer gigantes. Eso, además de ser deshonesto, por mentiroso, es realmente nocivo para la gestión pública. Así que entonces no tomamos por eso las referencias de ningún otro observatorio, sino el del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Ahora bien, en contraposición, el delito de violación de la libertad sexual entre el año 2017, fíjense cómo ha crecido. De 5.738 casos registrados en todo el Perú el año 2000, al año 2017, 30 de septiembre, 17.182 casos. Es decir, en un periodo de 18 años se han sumado 256.000 casos de violaciones en todo el Perú. Y como ustedes han de saber, por cada mujer violada que denuncia, hay una y a veces dos que no denuncian, la famosa cifra negra. Entonces, esto nos indica que si hay 256.000 casos hasta el 2017, desde el año 2000, registrados como trámites en el Ministerio Público, en la Fiscalía, debe haber un equivalente de cifra negra, ¿no? Lo cual entonces nos hace suponer que en el Perú, por lo menos, 500.000 de mujeres fueron violadas, quizá poco más, en un periodo de 18 años, ¿no? El promedio anual con estas cifras blancas sería de 14.228.28 mujeres violadas por año. Si consideramos la cifra negra, estaríamos hablando de 28.228 casos de mujeres violadas por año. 28.000. Mientras que en el caso de los llamados feminicidios, en 10 años, 1.240. No quiero decir que porque sean pocos, no resultan importantes. En realidad, así como no se debe matar a nadie, tampoco se debería violar a nadie. El punto es que desde una perspectiva estrictamente político-criminal, sinceramente, uno, no se justificaba la existencia de la introducción de un delito como el de feminicidio que desdoblara el delito de homicidio en sus diferentes formas. Más aún porque, y aquí viene la cuestión ideológica que caracteriza este delito de feminicidio. De acuerdo a la redacción, ¿no?, con la que se sanciona el llamado delito de feminicidio y que se encuentra en el tipo del artículo 108b, se dice que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años el que mata a una mujer por su condición de tal en cualquiera de los siguientes contextos. 1, violencia familiar. 2, coacción, hostigamiento o acoso sexual. 3, ¿no?, etcétera, etcétera. Y 4. Existen 4 contextos. Y ojo, pestaña y ceja, que los contextos son los escenarios donde se despliega la acción típica. No son los causantes de la acción típica, sino son los escenarios de la acción típica. ¿Y cuál es la acción típica? En este 108b, matar a la mujer por su condición de tal. O sea, matar a la mujer porque es mujer. Ahora, matar a la mujer por su condición de tal, es decir, matar a la mujer porque es mujer. Eso implica la necesaria existencia de misoginia en el sujeto activo. Y dado el hecho de que la misoginia es una
perturbación psicológica, ¿no? No es una enfermedad, que si fuera una enfermedad sería más bien por el contrario una condición de exención de responsabilidad penal, pero no es una enfermedad. Es un trastorno psiquiátrico, ¿no?, que caracteriza a ciertos varones, por el cual se odia a la mujer, ¿no? O se odia a, a las características de lo femenino, ¿ok? Pero ojo, pestaña y ceja. Cuando se dice que la misoginia es un trastorno psiquiátrico del sujeto activo por el cual se odia a la mujer, tengan en cuenta que se está odiando un sector de la humanidad. Lo voy a poner en el siguiente ejemplo. Imagínense que Juan, casado, ya durante 20 años, tiene el matrimonio desgastado, tiene la relación matrimonial totalmente desgastada. Y las peleas se han ido desarrollando, increciendo entre él y su cónyuge, su mujer. Entonces llega un momento en el cual estalla una pelea más entre Juan y su mujer María, ¿no? Y Juan, que ha terminado odiando a su esposa, pierde los papeles, la masacra y la golpea y la mata. Entonces llega la policía y él confiesa y dice, sí, yo maté a mi esposa. ¿Y por qué la maté? Porque ya no la soportaba. Realmente yo la odiaba. Odiaba a mi esposa, ya no podía más. Me arrepiento de haberla matado. Pero la he matado, sí. Porque ya no la soportaba, la odiaba. Pregunta. Esa acción, esa conducta confesada, ¿calza dentro de la patología de la misoginia? Y la respuesta es no, porque la misoginia no implica el odio sectorizado contra una o dos o tres mujeres, con las cuales eventualmente puedo tener una relación de amistad, de enemistad, o matrimonial, o conyugal, o de relaciones íntimas, lo que fuere. No. La misoginia no supone el odio únicamente a esta mujer o a la otra o a tres o a cuatro, ¿no? La misoginia implica un odio a todas las mujeres de todo el planeta. Es como el homófobo, ¿no es cierto? No es que el homófobo odie a su vecino que es homosexual. No. No es que el homófobo odia a su vecino que es homosexual y le tiene cariño y afecto a otros homosexuales diferentes. No. El homófobo siente odio por todos los homosexuales del planeta. No solamente por sino por todos. Absolutamente por todos. Entonces, la misoginia es exactamente igual. No es el odio a esta mujer, es el odio a todas las mujeres. Ahora, ¿cómo se demuestra la misoginia? En el Perú hasta el día de hoy no existe ningún caso judicial en el que se haya demostrado realmente la existencia de misoginia en aquellos sujetos activos que hayan sido condenados por el delito de feminicidio. Entonces la pregunta es, ¿y cómo entonces han sido condenados por feminicidio si no se ha probado que son portadores de misoginia? Ah, bueno, ahí es donde viene entonces nuevamente lo que señalábamos de manera anterior, la presión de los medios de comunicación. Los medios de comunicación dicen que cuando fulano de tal mata a una mujer, feminicidio. Porque claro, la prensa, disparata diciendo cosas que no conocen, porque generalmente los periodistas son ignorantes en materia de derecho penal, lo cual está mal, ¿no? Porque si alguien va a ser periodista de temas judiciales, debería conocer, pues, el derecho. Es como, por ejemplo, el derecho deportivo. Hasta el derecho deportivo tiene especialistas,
¿no? Yo recuerdo cuando era niño, en el derecho deportivo, perdón, en el periodismo deportivo estaba Miki Rospigliosi, El Beco, Miguel Portanova, bueno, tantos periodistas, ¿no? Que eran especialistas en la materia, Robalca, que eran especialistas en la materia. Bueno, yo pregunto el día de hoy, ¿quiénes son los periodistas especialistas en periodismo judicial? ¿Quién es el Pocho Rospigliosi del periodismo judicial? ¿Quién es el Beco del periodismo judicial? Nadie, nadie. Todos los periodistas dedicados a los asuntos judiciales son unos manifiestos ignorantes en materia de derecho penal. Y por eso es que disparatan lo que les da la gana. Eso es lo primero. Y lo segundo, que a veces saben que están disparatando, pero lo hacen para crear sensacionalismo. Porque es necesario para el gobierno o cierto sector político de la sociedad. Entonces se genera una sensación de que existe, como decía uno de estos periódicos, ¿no?, de la prensa concentrada, 640 mujeres en riesgo de ser asesinadas. ¿Y de dónde sacaron esa cifra? ¿Con qué encuesta han hecho, ¿no?, de que hay 640 maridos o novios o enamorados, ¿no?, que están a punto de matar a 640 mujeres? ¿De dónde han sacado esa cifra? Entonces, los periodistas, ¿no?, crean una realidad. A eso se le llama criminología mediática. Sobre el particular, yo sugiero y recomiendo que lean al profesor Eugenio Raúl Zaffaroni sobre el particular. A mí, bueno, probablemente pues no me crean, ¿no? Es más, les insto a que no me crean, pero créanle al profesor Zaffaroni, que tiene toda la autoridad para hablar sobre el particular, ¿no? Entonces, en esta criminología mediática, encontrarán ustedes cómo es que los periodistas crean una realidad bipolar, una realidad en la cual existe el sector de los buenos y el sector de los malos, ¿no? Y lógicamente los buenos son aquellos que el propio medio de comunicación dice que son buenos, ¿no? Que son buenos. Y realmente lo son. Fíjense, los medios de comunicación decían que el dictador Vizcarra tenía casi 90% de aprobación durante la pandemia, que había gestionado exitosamente el tema de la declaratoria de emergencia sanitaria, el encierro obligatorio y cosas por el estilo. La verdad del asunto es que no había comprado nada, absolutamente nada. Y los medios de comunicación crearon una realidad paralela. Para no hablar de otros temas que también resultaron manipulados y maquillados por los medios de comunicación. Y hablando del feminicidio, con esto ya voy terminando, Zaffaroni en una entrevista reciente dice lo siguiente, permítanme leerlo. Por otro lado, dice, el experto en derecho penal Eugenio Raúl Zaffaroni fue entrevistado por un diario local de la ciudad, en Argentina, sobre el delito de feminicidio, expresando él lo siguiente: no sabemos si la violencia de género es creciente. Fíjense, no sabemos si la violencia de género es creciente. Creo que existió siempre. Y eso no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana porque se trata de un cambio cultural. Pero yo no creo que haya más. Creo que se ha desnormalizado. Pero cuidado, la violencia intrafamiliar no se agota en la violencia de género. Empieza con una patada al perro y sigue con los chicos, los viejos, la mujer, y eso es solo un capítulo. La violencia intrafamiliar es un grupo familiar que empieza a funcionar patológica y violentamente. El periodista le pregunta, ¿un grupo? Zaffaroni responde, a veces se concentra en el más débil de la familia, a veces generalmente en la mujer. En realidad es una interacción, no es nada unilateral.
también está en la actitud de la mujer. Hay mujeres que le dan un sillazo en la cabeza al varón y se terminó el asunto. Y el periodista retruca nuevamente preguntando, ¿no depende de los recursos de cada una? Zaffaroni dice, sí, pero también hay personalidades, ¿no? Comodidad social. En realidad es bastante complejo. El periodista vuelve a preguntar, ¿la ley de feminicidio ayuda con el cambio cultural? Y miren lo que dice Zaffaroni, lo importante. No va a tener eficacia porque lo que tipificaron no existe. ¿Y saben qué? La tipificación del delito de feminicidio en el Perú es exactamente igual que la tipificación del feminicidio en Argentina. Y Zaffaroni, que tiene toda la autoridad para poder señalarlo, lo dice. No va a tener ninguna eficacia en el cambio cultural porque lo que tipificaron no existe. En realidad va a tener eficacia respecto de travestis, transexuales, pero de la mujer en absoluto nada, porque no hay casos. El homicidio por odio se produce contra las minorías, no contra la mujer. Imagínense. Y es cierto. Entonces, si ustedes analizaran, y esta sería una interesante tesis, yo creo que de maestría o de doctorado, de los 100, del 100% de sentencias condenatorias en el Perú, que no son muchas, felizmente, por delito de feminicidio, ¿en cuántos casos se ha practicado una pericia psiquiátrica al sujeto activo que permita generar la convicción en el juez de que efectivamente aquel al que está a punto de condenar mató a esta mujer porque ella es mujer, es decir, movilizado por la misoginia? No existe ni un solo caso en el Perú donde se haya llevado a cabo esa pericia psiquiátrica. Entonces, esto da cuenta en realidad de una parte de la expansión penal de la que estamos sufriendo, no solamente en el Perú, sino en toda América Latina. Y el problema con la expansión punitiva es que el punitivismo es una característica impropia del Estado constitucional de derecho. El Estado constitucional de derecho se caracteriza porque construye las instituciones del Estado en función del principio de legalidad y del respeto por los derechos humanos. Pero y eso entonces en consecuencia obliga a que tanto el derecho penal como los tribunales de justicia penal entiendan que los procesados son seres humanos, y que por lo tanto, si acaso cometieron un delito, para poder condenar a estos sujetos, debe ser probado con todos los rigores que caracteriza a un debido proceso. Es decir, no se puede condenar a una persona porque en la televisión están gritando condene y condene y condene a este fulano. Y eso es lo que hacen, lamentablemente, jueces y fiscales en una gran mayoría. Aquellos fiscales que, como el caso de Arlet Contreras en Ayacucho, ¿no?, donde después de haber visto esas imágenes en la cual esta señorita era cobardemente arrastrada por ese sujeto impresentable, ¿no?, detestable, machista sin duda alguna, salió la ministra de la Mujer a decir que eso fue un intento de feminicidio, salieron 4 o 5 representantes de ONGs feministas que, levantando las banderas de defensa a la mujer, en realidad no defienden a la mujer, sino defienden proyectos políticos de otra naturaleza, y dijeron que eso era feminicidio, ¿no? Salió el presidente de la República en ese momento, Ollanta Humala, y su esposa a decir que eso era feminicidio. Estoy hablando del 2015. Y entonces el fiscal se dejó impresionar y dijo, esto es feminicidio, y por eso voy a iniciar investigación preparatoria por feminicidio. ¿Qué le dijo el Poder Judicial? Señor fiscal, usted no ha probado el dolo trascendente que se exige en el delito de feminicidio. ¿Y cuál es el dolo trascendente y cómo se debe probar? El dolo trascendente es la acción por la cual el sujeto activo mata a una mujer porque ella es mujer. Muy bien, ¿cómo prueba eso?
diciéndolo como lo dijo usted en un discurso de tribuna y para cantina, que este hombre violento jaló a esta mujer y por lo tanto esa es la prueba del odio a la mujer. No, eso es un discurso barato, eso es un discurso de plazoleta, pero no es el discurso de un fiscal que construye o debe construir su acción fiscal en función del mandato constitucional y del artículo primero del decreto legislativo 052. Hacer, respetar y garantizar la vigencia del principio de legalidad. Y por eso fue que lo absolvieron. O sea, el Poder Judicial obró bien dentro de la pésima investigación que realizó el fiscal, porque lo que el fiscal, en lugar de haberse dejado presionar, tipificando un delito que no había ahí a todas luces, debió haber tipificado lesiones, ¿no? Y en concurso ideal de delitos, el delito de violación de la libertad sexual en grado de tentativa. ¿Qué es lo que había? Si el fiscal hubiera hecho su trabajo adecuadamente, el miserable que golpeó y jaloneó a la señorita Contreras estaría el día de hoy en la cárcel, sin duda alguna, porque habían pruebas indiciarias de sobra para condenarlo por ese delito, pero no lo hizo. Y en el modelo acusatorio, el juez no puede utilizar la práctica inquisitorial de la prueba de oficio, así que entonces no le echen la culpa al Poder Judicial por el pésimo trabajo del fiscal. Si el fiscal no hace un buen trabajo, el juez no puede arreglarlo, como era antes. No se puede. Finalmente, el delito de feminicidio, ¿no?, que, como lo dice Zaffaroni muy bien, no existe, porque no existe un odio de género. ¿No? Eso no existe. Pero sin embargo, a pesar de ello, podríamos intentar encontrar en la misoginia la posibilidad de justificar una sanción por el delito de feminicidio. Si llegase a mi caso, a mi despacho, yo fiscal, una denuncia por feminicidio o aparente feminicidio, porque no todo homicidio de mujer constituye feminicidio. La diferencia está en que solo es feminicidio cuando el hombre mata a la mujer porque ella es mujer, y no siempre sucede eso, para no decir nunca. A lo mejor ha matado a la esposa, mató a la esposa o a la tía porque quería su herencia. Eso no es feminicidio. No hay el móvil de la misoginia. Entonces, solo habrá feminicidio cuando, de acuerdo a la descripción típica, ¿no?, el hombre mata a la mujer por su condición de tal. Entonces, llega a mi despacho, yo soy fiscal, una denuncia por aparente feminicidio. Lo primero que debo hacer como fiscal es oficiar a medicina legal pidiéndole al psiquiatra y de manera directa y precisa: señor médico forense, psiquiatra forense del Instituto de Medicina Legal, practique sobre este sujeto, fulano de tal, Juan Pérez, una prueba de evaluación psiquiátrica para determinar si es portador de misoginia. Y esa prueba dura aproximadamente un mes, no es de 5 minutos, ni de media hora, ni de 3 horas. Dura un mes. Mientras tanto, voy investigando otras cosas. Cuando el psiquiatra forense me devuelve su informe psiquiátrico, leo y dice: señor fiscal, se ha practicado a través de la prueba de Kretschmer y la de Kramer y etcétera, ¿no?, a lo largo hace todo su informe. Conclusión: que Juan Pérez sí es portador de misoginia. Perfecto. Tengo a la muerta y tengo la misoginia. Mató a la mujer porque ella es mujer. Puedo tener un caso. Pero ¿qué pasa si el psiquiatra forense me envía el informe y me dice: señor fiscal, hemos determinado que Juan Pérez no padece de misoginia? Es un machista acabado, pero no es misógino. ¿Qué voy a hacer? ¿Forzar la figura de feminicidio? No, pues. Tengo que utilizar las figuras de homicidio.
si este Juan Pérez mató a su esposa, será parricidio. Será parricidio, pero no feminicidio. Entonces, ¿cuánto hay por hacer sobre este particular? Más aún cuando nos preguntamos, ¿realmente un delito como este protege a las mujeres? ¿Las mujeres se sienten más protegidas porque existe este delito de feminicidio? Y la pregunta en realidad sería, ¿las mujeres en términos generales se sienten desprotegidas? O sea, salen a las calles con pistolas porque saben perfectamente, así como cuando uno camina en la sabana africana, ¿no? Cuando uno camina en la sabana africana, sabe perfectamente que se va a encontrar con leones. Y eventualmente alguno de los leones lo va a perseguir a uno y si no sabe defenderse, entonces pues será alimento de leones. Ya, pero yo sé a dónde estoy yendo, ¿no? O si me sueltan, por ejemplo, en Siberia, en la noche me voy a encontrar con lobos, con una jauría de lobos, y definitivamente me van a devorar. Yo sé a dónde estoy yendo. La pregunta es, ¿las mujeres salen todos los días sabiendo que ese día no van a regresar a su casa o probablemente existen altas probabilidades de que no van a regresar a la casa? ¿Así de traumadas realmente viven las mujeres? La respuesta es no. Mujeres u hombres salimos todos los días a las calles en Lima, particularmente en Lima, con el temor de que nos pueden robar. Eso sí, nos pueden robar el teléfono celular, nos pueden asaltar, nos pueden quitar la billetera. Eso sí, eso lo sabemos perfectamente. Sabemos que caminando en Lima eso nos va a pasar tarde o temprano. Pero las mujeres saben de antemano que van a morir en manos de su novio, de su enamorado, de su amigo cariñoso, de su marido. ¿Realmente hay una preocupación de esa naturaleza en las mujeres? Y la respuesta es no. ¿Por qué existe entonces este delito? Se dice para proteger a las mujeres del patriarcado, del heteropatriarcado machista. Un momentito. El machismo es una expresión de la cultura. La cultura, que es todo aquello que ha creado el hombre y que es lo opuesto a la natura. Natura es lo que no creó el hombre, que es lo que creó la naturaleza, los cielos, las nubes, los bosques, los mares, los ríos, los lagos, ¿eh? Los desiertos, la vida. Eso es lo natural. El hombre, en cambio, a partir de la transformación de la naturaleza, creó otras cosas, ¿no? No hay árboles de celulares, eso no es natural, los celulares no son naturales. Los seres humanos hemos creado los celulares, por lo tanto, eso es parte integrante de la cultura. La poesía, no hay fuentes de poesías, es decir, no hay manantiales de poesías. Qué bonitos fuera, ¿no? Que hubieran manantiales, bueno, pero no hay. La poesía la ha creado el ser humano. La gastronomía igual, de la misma manera, ¿no? La papa a la huancaína no es algo que se siembre en la tierra y luego cosechamos papa a la huancaína, no, eso es parte de la creación humana. Entonces, cultura es todo lo antónimo a natura, ¿no? Por eso podemos hacer una definición. Miren, los antropólogos Kreber y Gluckman, en la década de los años 30 del siglo pasado, hace casi 100 años, encontraron 136 acepciones para la palabra cultura. Probablemente sea la palabra más compleja que pueda existir en el vocabulario latino. Cuando digo latino estoy hablando del italiano, el alemán, el inglés, el castellano, el portugués, ¿no? El español. 136 acepciones. Pero en términos generales, como dicen los antropólogos, la antropología es la ciencia que tiene por objeto de estudio a la cultura, no al hombre, sino a la cultura. Los antropólogos suelen definir de manera sencilla la cultura. Cultura es todo aquello material o espiritual que ha sido creado por el hombre. ¿Correcto? Entonces, así como hay aspectos positivos y buenos de la cultura, también hay aspectos negativos de la cultura. La drogadicción es parte de la cultura, por ejemplo, pero es un aspecto negativo de la cultura, ¿no es cierto? La Inquisición es parte de la cultura jurídica, negativa, pero parte integrante de la cultura.
Y de la misma manera el machismo es parte de la cultura, es un elemento negativo de la cultura, pero cultura al fin y al cabo. Ahora, ¿cómo vamos a combatir a la cultura negativa? Por ejemplo, al machismo. ¿Con derecho penal? Eso ya lo hicieron los españoles hace 400 años. Recuerden ustedes cuando quisieron extirpar, ¿no?, las prácticas herejes, decían ellos, de la mente de estos indios malolientes. Se les ha dicho que no estén adorando a la tierra, pero ellos siguen haciendo su práctica de adoración a la llamada Pachamama. Se les ha dicho que no estén adornando a sus animales en estos tiempos de julio, agosto, pero ellos lo siguen haciendo en nombre de los apus. No entienden. Muy bien. A partir del día de hoy, decreto real firmado por el virrey. Todo aquel que practique tradiciones heréticas de adoración a la tierra o a los animales será sancionado con pena de muerte. O sea, lo que hicieron los españoles fue pretender combatir la cultura andina con derecho penal. Pregunta, ¿lo lograron? No. Lo que hicieron fue sincretizarla. Hasta el día de hoy existe Santiago en el Valle del Mantaro, que es la fiesta de agradecimiento a la Pachamama, el agradecimiento a la fertilidad. Entonces, ya son experiencias que hemos vivido. Y además son experiencias nocivas, porque son experiencias etnocéntricas, violatorias de los derechos humanos. Esto de considerar que los blancos son superiores a los indígenas era violatorio de derechos humanos. Esto de considerar que la cultura europea era superior a la infracultura indígena era violación de derechos humanos. Y eso fue lo que hicieron. ¿Se logró algo bueno con ello? No, nada. ¿Se erradicó la cultura ancestral de los indígenas? No, en absoluto. Sigue existiendo hasta el día de hoy, siglo XXI. El día de hoy queremos combatir un aspecto de la cultura considerado negativo, que es el machismo, con derecho penal. Es decir, vamos a cometer la misma estupidez que hicieron los españoles hace 400 años atrás. Y lo estamos haciendo, ¿eh? Y a la fuerza. Porque, repito, hasta el día de hoy no hay ni una sola sentencia que esté basada en la demostración real de que el sujeto activo condenado por delito de feminicidio sea misógino. No hay un solo caso. Detrás de esto se encuentra un movimiento ideologizado, que es el de la ideología de género, que como toda ideología responde a intereses políticos para torcer la realidad y tergiversarla. La ideología fue severamente condenada por Carlos Marx y por Federico Engels en el siglo XIX. Carlos Marx llamó a la ideología una falsa representación de la sociedad. Carlos Marx, el gran hombre de Tréveris, el hombre del milenio, por eso apostaba a el desarrollo de una metodología científica para construir una concepción científica del mundo, es decir, dialéctica. La ideología de género, que es la expresión de la anticiencia, y más bien por el contrario sufre de misología, es decir, odio a la razón, ¿no? Porque la ideología de género es la manifestación de, el rechazo a las verdades científicas para imponer un credo, ¿eh?, a la fuerza, a patadas, ¿no?, y con el poder del Estado, porque lo peor de todo es que se ha instalado en varios sectores del Estado y desde el Estado se han convertido en políticas públicas, no solamente en el Perú, sino también en América Latina. Y eso, pues, realmente, desde el punto de vista de la teoría política, es perverso. Y desde el punto de vista jurídico, además, una completa animalada de nivel oclocrático, ¿no? Entonces, esta ideología de género, impulsada por ciertos sectores altamente ideologizados pequeñísimos sectores de la sociedad, ONGs básicamente, ¿no?,
que enarbolan la defensa de los derechos humanos, pero lógicamente todos somos defensores de los derechos humanos, todos estamos permanentemente llamados a defender los derechos humanos, ¿eh? Particularmente quien está hablando en este momento. Me he pasado la vida, tengo 46 años, desde los 12 años participo en actividades y acciones a riesgo de mi propia vida en defensa de los derechos humanos. Y no he recibido, ni pienso recibir por ello, ni un solo sol en contraprestación. La defensa de los derechos humanos no es un tema de carácter mercantil. El trabajo por los derechos humanos es una cuestión de honor. No se puede convertir en una cuestión mercantilizada. Es como el caso de los bomberos. Los bomberos son bomberos por honor. No reciben sueldo, es por honor. Igual en el caso de los derechos humanos. Pero estas ONGs muy bien financiadas por transnacionales capitalistas que tienen objetivos económicos predefinidos, desde la Rockefeller Center, desde las ONGs del señor George Soros, que financia algunas universidades aquí en el Perú, ¿no? Tienen planes de modificación del statu quo económico para beneficiar sus propios intereses. Y para ello han venido sembrando progresivamente, utilizando como tontos útiles a ciertos sectores políticos que se han proclamado defensores de derechos humanos y que además se han inclinado hacia un lado de la izquierda que curiosamente es financiada por la derecha internacional más dura. Y lo peor es que este conjunto de ideologías no podrían ser de izquierda. Si Marx estuviera vivo el día de hoy, si Lenin estuviera vivo el día de hoy, rechazarían como expresiones de revisionismo dogmático a estas manifestaciones nocivas de la ideología que hemos venido nosotros a conocer en este siglo XXI. Y en estos últimos tiempos se desprestigia en consecuencia a la izquierda más consecuente, a la izquierda realmente ortodoxa, realmente marxista, ¿no? Ensuciándola gracias a estos representantes de la mendacidad y que son proclamadores de estulticias políticas que luego terminan convirtiéndose, siendo mentiras, en verdades jurídicas que son implementadas socialmente con el apoyo de los medios de comunicación, de la prensa masiva, que responden a esos intereses. El derecho penal no es un instrumento educativo. El derecho penal es un instrumento de control social. Y como tal, es compatible con un Estado constitucional de derecho en la medida en la cual respeta los principios fundamentales en los que descansa un verdadero y auténtico Estado de Derecho. El expansionismo punitivista es todo lo contrario, y lo único que da cuenta es de la existencia de un Estado que absolutista empieza nuevamente a retornar a nuestro tiempo disfrazado de un Estado liberal, disfrazado de un Estado constitucional de derecho. Por eso es que el día de hoy hay que tener más atención y no caer en modas. Las modas siempre están preñadas de estupidez. Las modas siempre traen discursos viejos, pero con nuevos términos. Son engañadores, engañifas. Hay que tener cuidado. Las modas no son precisamente el mejor consejo de la intelectualidad.
Volvamos a los clásicos, volvamos a la razón. Pensemos y meditemos el derecho de una mejor manera, en un sentido humanista, como lo habría proclamado el propio Carlos Marx. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado profesor. Disculpe, Natalie está teniendo algunos inconvenientes, pero bien, aquí lo estamos para apoyar. Bueno, agradecerle por su disertación, doctor. Y nos han hecho llegar una pregunta al interno. La voy a extender para que pueda absolverla. Bien, a ti me confirma el interno de que ya va a poder, ya se está arreglando su problema. ¿Natalie? Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Me logra escuchar, estimado doctor? Alto y claro, señorita Natalie. Muchas gracias, estimado doctor. Bien, aquí en la cajita del chat tenemos, al parecer, una pregunta que dice, ¿cuál sería su propuesta para disminuir el feminicidio en países donde sí existe un incremento de estos? Pero es que vuelvo a responder, el feminicidio no existe. Existe formalmente porque está tipificado en el Código Penal, pero en la práctica es un imposible, ¿verdad? Lo que sí existe son homicidios de mujeres, ¿verdad? Pero son homicidios de mujeres. Ahora, hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿eh? Los periodistas, dentro de su ignorancia, llaman feminicidio a toda forma de homicidio donde la víctima sea una mujer. O sea, para los periodistas, en su ignorancia supina, feminicidio es el nombre que se da a un homicidio de mujer. Y no es así. El feminicidio solamente es tal cuando se mata a una mujer porque ella es mujer. En cualquier otro caso, donde la mujer sea asesinada, pero que no tenga que ver con esas razones de odio a la mujer, no a esa mujer, sino a la mujer, ¿no? Como un sector de la humanidad, entonces simplemente será homicidio. Ahora, ¿dónde nació este neologismo de feminicidio? Diana Russell, una feminista, que escribió su doctorado, o su tesis doctoral, perdón, en la década de los años 70, denominó feminicidio a los asesinatos de mujeres por misoginia, ¿ok? Y ella decía, bueno, si los homicidios son asesinatos de hombres, entonces, ¿cómo le vamos a llamar a los asesinatos de mujeres? No le podemos llamar homicidio, pues, porque no se está matando un hombre. Hay que llamarle feminicidio porque se está matando una fémina. Bueno, así nació el concepto de feminicidio, o femicidio, como fue llamado en ese momento. Ahora bien, esta señora era realmente una manifiesta también ignorante en materia lingüística, porque la palabra homicidio no representa al asesinato de un hombre, de un varón. La palabra homicidio proviene del latín homus, y homus no significa varón. Homus significa humano, de manera tal que cuando hablamos de homicidio, se está haciendo referencia a la acción por la cual se quita la vida de manera violenta a un ser humano. No interesa si es varón, si es mujer, si es blanco, si es negro, si es amarillo, si es homosexual, si es transexual, si es heterosexual, no interesa. El hecho es que es un ser humano. Entonces, fíjense cómo la ignorancia es tan poderosa y grande que, sin embargo, naciendo como consecuencia de una ignorancia supina, esta palabra femicidio termina convirtiéndose en parte integrante del léxico jurídico. Y la verdad del asunto es que no existen feminicidios. Formalmente
Ahí está en los códigos penales. Pero en la práctica no existen feminicidios. Lo que existen son homicidios de mujeres, que es distinto. Ahora, la pregunta es, ¿y cuántos homicidios de mujeres por millar, por millón existe en la sociedad? Y los números son realmente bien bajos, bien bajos. Es decir, por cada 10 muertes de seres humanos, 0,6 son mujeres, no 9,04 son varones. Entonces, como lo dice el mismo Zaffaroni, ¿no? ¿Hay delito de feminicidio? No, eso no existe. Es una irrealidad. Y por eso mi recomendación al final fue, por favor, no se dejen engañar con las modas. Las modas siempre están preñadas de estupidez. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Bien, habiendo sido bastante claro con su postura, creo yo que ya no se presentaron más dudas hasta el momento. De esta manera, Machak les cede la palabra para dar sus palabras finales, ya que la disertación ha concluido. Nada, solamente agradecer a Machak por esta invitación y por seguir difundiendo cultura en un país que más bien está acostumbrado a no hacer cultura. En esa tarea estamos llamados todas aquellas personas que consideramos que la mejor forma de poder abrir los ojos frente a la expansión de la estupidez en el mundo, que es la cultura, tenemos un deber, ¿no?, intrínsecamente contraído con la historia, con la patria y por supuesto con nuestra profesión. En esa medida, mi saludo fraterno a Machak, a todos los asistentes esta noche que demuestran precisamente ese interés